Saludos familia de YouTube, bendiciones a todos, espero que estén todos bien. Como ustedes saben familia, recientemente el señor Francisco Pagán se declaró culpable y mencionó al gran empresario de las telecomunicaciones en República Dominicana, Juan Ramón Gómez Díaz. Ustedes saben, dueño de Telemicro, de un montón de emisoras a nivel nacional y de varios canales de televisión, aparte de Telemicro, Canal 13, empresas de telecable, en fin. El exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado, Francisco Pagán, en su admisión de los hechos imputados en la acusación antipulpo, indicó que el empresario Juan Ramón Gómez Díaz acudió a su despacho con 6 cheques de 25 millones de pesos cada uno, familia, los cuales serían utilizados en la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en las elecciones pasadas. Pagán indicó que no aceptó la contribución del empresario, asegurando que sacó la copia de los cheques y pidió a Gómez Díaz que firmara por detrás recibiendo su dinero. En total eran 150 millones de pesos. Eso quiere decir que él se quedó con 50 millones de pesos supuestamente para la campaña, porque él dice que él no tocó ese dinero, que eso fue única y exclusivamente para la campaña. Bueno, esto está complicado, familia. Ustedes saben que Gómez Díaz es un gran empresario en la República Dominicana, que todos lo conocen por empresario de las telecomunicaciones, pero aparte de esto, él tiene empresas constructoras también que le construyen al Estado dominicano y ha tenido jugosos contratos en el Estado dominicano, jugosos contratos. De hecho, él menciona, el abogado de Pagán menciona por aquí que él tenía contratos con el Estado en ese entonces por alrededor de 21 mil millones de pesos. 21 mil millones de pesos en contratos con el Estado dominicano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo no sé qué pensarán ustedes, pero probablemente esto se vea como una especie de soborno para seguir obteniendo contratos del Estado. ¿Quién es Francisco Pagán? Ustedes saben que se dice, según la acusación, que Francisco Pagán, cuando fue designado como director de la OISOE, el 3 de agosto del 2015, su situación económica era totalmente precaria, hasta el punto de que no contaba con una residencia propia, o sea, vivía de la renta. Recientemente, supuestamente, le habían quitado un apartamento que tenía, incluso escuché decir, y entonces no tenía recursos, no tenía la manera, ¿me entiendes?, de subsistir. Incluso hay PLDistas por ahí que dicen que no lo conocían antes de estar en la OISOE. El documento también señala que luego de terminar su gestión al frente de la entidad, el acusado de corrupción había registrado entradas y salidas en efectivo a través de sus cuentas de ahorros personales, superando los 39 millones de pesos en entidad bancaria y otros 38 millones de pesos en otras más. O sea, ya podemos decir que desde el 2015 que fue nombrado en adelante, ya él era una persona fluida, tenía dinero hasta para regalar. Dice que Pagán elevó considerablemente su estilo de vida, pagando gastos en restaurantes y lugares de clase alta, lo cual no podía permitirse con el salario que devengaba en la OISOE. Específicamente, el Ministerio Público menciona los gastos incurridos en algunos restaurantes, como por ejemplo en el restaurante Cantábrico, un restaurante bastante cariñoso en la ciudad del Distrito Nacional, y dicen la acusación que se gastaba alrededor de 250 mil pesos mensuales solo en ese restaurante, entre el 2017 y el 2020. Esto es una cantidad bastante elevada. Gastarse 250 mil, era que invitaba probablemente a la oficina completa a comer, o quién sabe a quiénes más. Ustedes saben que la OISOE, claro, este gobierno disolvió la OISOE porque estaba acusada de muchos casos de corrupción. Había mucha M ahí, mencionándose muchas cosas feas. Incluso en una ocasión, en la gestión de esta persona, Francisco Pagán, hubo un ingeniero o arquitecto, no recuerdo exactamente, que se suicidó porque ellos supuestamente hacían extorsión a las personas que tenían los contratos para autorizarle los pagos, le exigían un pago de vuelta, y habían ingenieros que entendían que ni siquiera le daba para pagar
ni siquiera le daba el dinero para pagarle a los empleados, ¿me entiende? A los obreros, a la mano de obra. Entonces, si le pagaban unas soborno a esta persona, no le iba a dar el dinero para pagarle a los obreros. Y hubieron ingenieros que se quejaron, esto fue a la justicia, incluso hay condenados por esta situación. Y hubo incluso uno que se suicidó y dejó una carta escrita por esto. O sea, eso viene arrastrando escándalos desde hace tiempo. Ustedes saben que también el hoy senador por San Juan, que ustedes saben quién es, él fue también el director en una ocasión de la OISOE y también tuvo sus casos de corrupción, que nunca fue condenado por esto. Ustedes saben que ese caso fue archivado por anteriores procuradores y anteriores justicias que pasaban, pero ahora tenemos esperanza, señor. Tenemos esperanza porque la justicia dominicana actual está haciendo su trabajo. Están haciendo su trabajo y al este señor declararse culpable, obviamente eso refuerza el caso Antipulpo y ahí probablemente hay una condena, que en República Dominicana no ni siquiera una condena, no, nunca habían llevado ni siquiera a políticos corruptos a la justicia. Esto se ve por primera vez en nuestro país, por lo menos en lo que tengo yo de edad, a mis 35 años de edad, un hombre viejo ya, pero nunca, o sea, esto nunca se había visto, por primera vez en la historia dominicana. Y ya probablemente tengamos un culpable. Vamos a ver el video exactamente lo que dijo él con sus palabras, el señor Pagán. Que yo recibí algunos recursos y le voy a poner un solo ejemplo nada más. Para la campaña, para una de las campañas electorales, el señor Gómez Díaz de Telemico, de ese canal, se presentó a mi despacho con, creo que eran 6 cheques de 25 millones de pesos cada uno. Yo no le acepté esa contribución al señor Gómez Díaz y saqué copia a esos cheques y le hice a ese señor que firmara por detrás recibiendo su dinero. Yo no lo acepté. Quedaron 2 cheques y eso se entregó para la campaña y eran 50 millones de pesos. Eso es una realidad. Eso es lo que yo quería decir en ese aspecto. Y ese dinero yo no lo usé, ni lo usé y nunca lo he usado. Bueno, ahí él aclara que él no tocó ese dinero, pero menciona a Gómez Díaz. Lo que sí tengo que decirle, familia, el aportar a la campaña electoral no es un delito. El aportar no es un delito en sí. O sea, a menos que se compruebe que este dinero fue aportado para sobornar, para que le sigan dando obras, si eso se comprueba, bueno, ahí sí entraría en un delito. Pero ustedes saben cómo se manejan las cosas en nuestro país. Imagínate, él estaba aportando 150 millones de pesos en ese momento. Sabrá Dios cuánto había dado ya o cuánto dio posterior a eso o a otros funcionarios. Y quizás esto sencillamente fue para aportar. No sé qué opinarán ustedes. Quizás sencillamente fue porque él es simpatizante del PLD y quería que el PLD pues gane. Pero sabrá Dios, ustedes saben que son empresarios. El partido de los empresarios es su dinero. A esa gente no le vengan con cuento. Eso es detrás de dinero. Entonces probablemente esto sea detrás de que el gobierno, si ganaba el PLD, le facilite más obras. O también puede ser que sencillamente quiera aportar. Pero también quizás, como se dice, también quizás aportó a la campaña del PRM para cubrirse y tener un poquito aquí, un poquito allí, ¿no? Si gana este, pues este me ayuda, si gana aquel. Entonces, es un juego que utilizan los empresarios para mantenerse frío con todos los partidos políticos. Y eso lo sabe todo el mundo. Porque además, como les dije, el señor Gómez Díaz tenía, bueno, de hecho, aquí lo dice su abogado, el abogado de Pagán, que tenía inversiones, o sea, inversiones no, tenía obras del Estado, que tampoco es un delito tener obras del Estado. Lo que sería el delito es si ese fue para sobornar, si pagó ese dinero para sobornar que le den las obras. Pero no es un delito tener obras con el Estado, eso sabemos que no. Oiga, vamos a escuchar qué dice el abogado de Pagán. Cuando Francisco Pagán llega a la OISOE,
hay un grupo de empresas, encabezada por la empresa Andrés y Camila, que tienen 23 proyectos. 23. Con un monto de 21.000 millones de pesos. Son las empresas de Juan Ramón Gómez Díaz. Escuché. Cuando Francisco Pagán Señor, como ustedes escuchan, bueno, vamos a ver si quizás Juan Ramón Gómez Díaz dice algo en cuanto a esto, si se expresa y dice la razón, ¿no? Al pueblo quizás le gustaría saber con qué objeto Juan Ramón Gómez Díaz aportó este dinero a la campaña. Y la pregunta interesante sería, ¿también le aportó al PRM? Porque Gómez Díaz también tiene, o sea, continúa, ¿no?, con las obras en el Estado, en este gobierno. Eso sería interesante saberlo. Solo pregúntenselo, señores. Yo me hago la misma pregunta. Así que un saludo, un abrazo, muchas gracias. Recuerden suscribirse y darle a me gusta para más contenido en nuestro canal. Un abrazo y que tengan un excelente día.